7:34, queremos contarles que hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a comenzar a discutir los proyectos por el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Es una iniciativa que ya recibió el apoyo unánime de la bancada de la Democracia Cristiana, mientras el gobierno insiste en frenar el proyecto a través del Tribunal Constitucional. Estamos a esta hora con el diputado Matías Walker, presidente de esta comisión. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Karina, hola Roberto, muy buenos días. Diputado, ¿cómo ve el escenario de discusión de esta iniciativa, considerando que hay varias presentadas, ¿no? Y ya superamos, creo que las 3 iniciales, ya vamos en 6 proyectos relacionados con el tercer retiro? ¿Y cómo ve el escenario, considerando que ahora, en las últimas horas, se ha abierto incluso la posibilidad de que se discuta, por ejemplo, la entrega de fondos del retiro del seguro de cesantía? También se están discutiendo otras variables. Pareciera ser que el escenario se ha despejado un poco respecto de el comienzo de esta presentación del tercer retiro. Yo creo que lo que ha ocurrido es que la extrema focalización de los bonos del gobierno, esta letra chica que tiene tan decepcionada a la gente que no ha podido acceder al ingreso familiar de emergencia y ve que tampoco va a poder acceder al bono clase media porque tiene muchos requisitos, que hay que acreditar pérdida de ingresos, lo que es muy complejo para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, los que tienen carga, los afiliados de renta vitalicia que no han podido hacer ningún retiro, que eso le ha pavimentado el camino a estos proyectos. Ahora, yo quiero ser muy honesto, porque si no tenemos apoyo del gobierno, es muy difícil que estos proyectos fructifiquen. Yo creo que se van a aprobar en la Comisión de Constitución, yo creo que se van a aprobar en la sala de la Cámara de Diputados, incluso con el apoyo de diputados de gobierno. Pero después el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional y es muy probable que se frene ahí. Lo digo, Karina, para que la gente tampoco se genere muchas expectativas y gire a cuenta de un tercer retiro que en definitiva va a depender del gobierno. Ya, pero ¿cuál es su posición respecto de esa posibilidad de que el proyecto llegue al Tribunal Constitucional en definitiva? Porque, por ejemplo, la senadora Goich había planteado la necesidad de que fuéramos tremendamente transparentes, de que no se generaran falsas expectativas en la gente, porque el tribunal ya había fallado una vez en contra y por lo tanto había frenado uno de estos proyectos y por lo tanto podía actuar de la misma manera. ¿Usted no cree que el Tribunal Constitucional vaya a cambiar de opinión? Es muy difícil, porque tiene la misma composición. Ojalá yo esté equivocado, ojalá el Tribunal Constitucional cambie de criterio. Yo creo que en materia de reformas constitucionales, sobre todo si uno alcanza un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, el Congreso es soberano. Yo no comparto el fallo del Tribunal Constitucional, pero la realidad es que tenemos una composición del Tribunal Constitucional con el voto dirimente de su presidenta, María Luisa Abrán, que hace bastante cuesta arriba la tramitación del proyecto en el Tribunal Constitucional. Por eso yo quiero llamar a la prudencia. No quiero que la gente se empiece a endeudar o encalillar a cuenta de un tercer retiro que podemos aprobar en el Congreso, pero después se frene en el Tribunal Constitucional si no cuenta con el apoyo del gobierno. Diputado, ¿a qué se refiere cuando usted señala que hay letra chica en estas ayudas que el gobierno intenta dar a través de estos bonos? ¿Cuál sería la letra chica? Roberto, cuando el presidente dice esa frase, para todos quienes cumplan las condiciones, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Tienen que acreditar un 30% de pérdida de ingresos. ¿Cuánta gente quedó fuera de los bonos el año pasado? Los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, que no podían acreditar pérdida de ingresos o que no tienen carga, o finalmente las personas más vulnerables o que están viviendo de una renta vitalicia de 120.000 pesos, no han podido hacer ningún retiro. A eso me refiero con letra chica, cuando las pymes dicen que lo que necesitan es inyección de capital a la vena, más que franquicia o postergaciones de pago de ciertos impuestos que siempre son importantes. Bueno, hay miles de personas y pymes que están quedando fuera. Por eso nosotros hemos propuesto una renta universal de emergencia para las familias vulnerables y también para las familias de clase media de 400.000 pesos de aquí a junio
hasta que venza la declaración de estado de catástrofe, ya en junio debiéramos alcanzar la inmunidad. Pero cuando usted le dice a la gente, por ejemplo, de Coquimbo y La Serena, que hoy día está en fase 1, que tienen derecho a recibir 100.000 pesos por persona, pero van a recibir 40.000 pesos, porque el IFA está desfasado un mes, de acuerdo a la fase 2 o la fase 3 que tenían en febrero. Bueno, a eso me refiero, que es bastante engorroso. Deberá ser un beneficio parejo para todas las familias vulnerables de clase media. Se puede depositar en las cuentas RUT, 100.000 pesos por persona, 4.000 pesos por grupo familiar, de aquí a junio. Ese es un instrumento universal, sin letra chica, que permitiría que la gente efectivamente cumpla con las medidas de confinamiento, que es lo que necesitamos. Diputado, cuando se planteó la posibilidad del primer retiro, esto generó muchas dudas respecto de lo que se estaba proponiendo, ¿no es cierto? Y esto se aprobó. Después vino el segundo, también se aprobó. Y ahora en la posibilidad de un tercer retiro, cuando se presentó, empezaron a presentarse los proyectos, también se dijo esto es prácticamente una locura seguir retirando fondos. Pero, ¿qué ha pasado con el plan que ha presentado el gobierno que usted detallaba, el plan de apoyo a la clase media? ¿Terminó pavimentándole el camino al tercer retiro en vez de bloquearlo como pretendía el gobierno? Y aprovecho de preguntarle también qué le parece la propuesta que ha hecho Joaquín Lavín con Mario Desbordes, ¿no es cierto?, de que se utilicen fondos del seguro de cesantía para establecer una especie de ingreso parejo. Efectivamente, Karina, son tantas las condiciones, tanta la letra chica. A pesar de que desde el punto de vista del esfuerzo fiscal es importante, estamos hablando de 6.000 millones de dólares adicionales de los anuncios del gobierno que le terminan pavimentando el camino, incluso con los diputados de Chile Vamos, a poder aprobar un tercer retiro. ¿Cuál es el problema de la fórmula de Joaquín Lavín? Que le sigue cargando la mano a los trabajadores con los fondos de sus seguros de cesantía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Los trabajadores ya han puesto 34.000 millones de dólares de sus propios ahorros provisionales en enfrentar la crisis. Y el Estado solo está poniendo 6.000 millones de dólares. Entonces necesitamos equilibrar esa balanza. Por eso nosotros proponemos esa renta universal de emergencia de aquí a junio, hasta que alcancemos la inmunidad. Pasemos el chaparrón. Ayer Angela Merkel en Alemania hablaba que estamos en presencia de una nueva pandemia, más contagiosa, más peligrosa. ¿Diputado? Entonces, vamos a enfrentar meses muy complicados y necesitamos que la gente de verdad esté tranquila recibiendo ingresos si en serio queremos que cumplan con las medidas de confinamiento. Diputado, cuando se planteó el primer retiro, muchos sectores lo veían altamente improbable. Sin embargo, finalmente se logró el primer retiro, el segundo retiro, ahora se podría lograr incluso un tercer retiro. Y la crítica que siempre se hace es que mientras el Estado o el gobierno no vayan en ayuda de los más vulnerables o de la clase media, estos retiros podrían continuar realizándose. ¿Usted ve probable, si el tercer retiro finalmente se materializa, que finalmente ocurra un cuarto y un quinto retiro? Lo que pasa es que hay diputados que están proponiendo que el artículo sea permanente para salvar el problema del Tribunal Constitucional del quórum, establecer que cada vez que haya estado de catástrofe se pueda retirar un 10%. Y con eso apuestan a tener 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio para aprobar la propuesta. Pero esa es una jugada bastante arriesgada. Yo creo, insisto, el costo de la crisis no lo pueden seguir pagando los trabajadores. Tenemos que tener una renta universal de emergencia y espero que acá en el Senado, al ladito, estamos acá en el Congreso Nacional, lleguen a un acuerdo en materia previsional. Lo que hemos propuesto como oposición es que haya un 6% adicional que vaya a solidaridad, sobre todo en favor de cientos de miles de pensionados que ya jubilaron bajo pésimas condiciones en el sistema de AFP, junto con fortalecer el pilar solidario y que el costo no lo sigan pagando los trabajadores. Diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, le queremos agradecer por esta entrevista y por supuesto vamos a estar pendientes de lo que pase esta tarde en la Cámara. Buenos días.